Primer Circuito Nacional. Cállate la boca, hipócrita. Mira, él te quiere también. No tengas celos. Él te ama. Te ama porque le das algo distinto que yo. Yo soy feliz, mira, feliz. Y esta es la verdad. Vivámosla lealmente. ¡Cállate! ¡Ya se terminó! Y no vuelvas a pisar mi casa porque juro que soy capaz de matarte. Tú comprenderás, Elmira. Finalmente comprenderás. Buenos días. Busco a José Saavedra. No se encuentra. ¿Y por qué lo buscas? Soy su esposa. Está bien. En ese caso, quisiera hablar con usted. ¿Qué es lo que está pasando? Ha desaparecido el cassette de Salvador. ¿Por qué ha desaparecido el cassette de Salvador? No, usted dirá. De veras es una sorpresa. No sabía que José se había casado. ¿De veras? Yo fui profesor suyo en el seminario. Era brillante, pero heterodoxo, digamos. Ay. Es algo así como estar siempre en disidencia. No exactamente donde hay que estar. Pues sí que tienen literatura heterodoxa aquí. De modo que José ha terminado en esto. Le confieso que no me gusta como dice eso de terminado. Señora, créame que no es por pura curiosidad que le pregunto esto. ¿En qué anda José? Bueno, no lo ve. Es librero. Nos ganamos la vida con este negocio. Bueno, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué una librería tan especial? ¿Acaso se vende mucho esta clase de libros? No se imagina cuántos. Yo sé, señora, que soy indiscreto y hasta molesto con mis preguntas. Pero soy párroco y me tomo en serio mi misión. Y cuando siento que un feligrés es desgraciado, soy capaz de cualquier cosa para ayudarlo. La angustia suele ser el camino del pecado. ¿Y cuál de sus feligreses está tan angustiado? Angustiada. Es una mujer. Emma de Aguirre.
conoce? No. Sin embargo, yo la vi entrar aquí. Los clientes no dan sus nombres cuando vienen a comprar libros aquí. Fue más de una vez. Yo la seguí. Y antes de que haga ningún comentario irónico, le recuerdo que sí soy entrometido y autoritario cuando se trata de las almas que me han confiado. Perdone, padre, pero no tengo más nada que decirle. ¿Por qué no va a preguntarle a esa señora en vez de a nosotros? Porque ya se lo pregunté. Y mintió, como usted. ¿Qué más me falta para saber que aquí hay algo que huele mal? Y le advierto, dígaselo a José. No voy a parar hasta saberlo. No me acompañe. Conozco la salida. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa? Tú me dejaste trabajando allá adentro y de allá vengo. ¿Qué te pasa? Estás pálida. ¿Te sientes bien? No puedo creerlo. Cumplió su promesa. Dije que vendría a darte apoyo espiritual mientras no te dejara volver al culto. Y aquí estoy. Pero siéntese, hermano, por favor. Y tú a mi lado. Sí, claro, pero antes, ¿qué va a tomar? Siéntate ya o me pongo de pie. ¿Cuándo vas a volver al culto? Hermano, fue usted quien me prohibió ir hasta que... Eso es. ¿Hasta aquí? Bueno, hasta que yo pudiera renunciar al amor que siento por ese hombre. El doctor Barrios, mi jefe. Bueno, te estoy preguntando eso. ¿Cuándo dejarás de humillarte ante un hombre que ni siquiera se da cuenta de que existes? Porque llevó a Emma de Aguirre al culto. Tú dijiste que Barrio, tu jefe, la quiere. Y si vamos a curarte a ti, tengo que ver a todas las personas en juego. No entiendo. No importa. Mírame a los ojos. Mírame. Así. Tú vas a olvidar a ese Barrios. Es más, ya lo estás olvidando. Desde que tú y yo hablamos ya duele menos. ¿No es cierto? Y en este momento sientes que él es totalmente insignificante y que no vale la pena. Que hay cosas y personas en el mundo tanto más fuertes, profundas, apasionantes. ¿No es cierto? Personas capaces de ordenar una cordillera, arrojarse al mar, provocar un terrible cataclismo. Esa es la gente elegida. ¿No es cierto? Tú puedes abrazarte en el fuego de esa gente, entregarte a ellos sin reservas, purificarte más y más en ese fuego. Hasta la perfección llegarás. Es un fuego helado o
casa, un bello jardín, un lugar apacible, el sitio que escogen los ricos para levantar sus hogares. Vea, señor Saavedra. ¿Por qué no me llama José, como todo el mundo? O hermano. En la comunidad todos somos hermanos. Nadie es más que nadie. Está bien, José. Yo le he dicho a usted que yo nací rica. Yo no he hecho nada para ser más o menos rica. Es por eso que no podrá conseguir lo que quiere. ¿Cómo dice? Sí, me aventuré a venir a desafiar su rechazo, la incomodidad de verme en su casa, cosa que yo sabía iba a ocurrir. Como la presencia de un pariente pobre que viene a avergonzarme. ¿Por qué usted Déjeme siempre terminar, insiste? por favor. Quiero decirle algo y se lo voy a decir. Sí. No voy a engañarla, no pienso hacerla. Engañar. Soy demasiado escéptico en cuanto a que usted pueda de veras comunicarse con su marido, aparte de sus apariciones fugaces y frustrantes. ¿Por qué es escéptico? Emma, lo nuestro es una fe entera que implica una forma de vivir. Nuestro voto de pobreza es auténtico. Para nosotros el dinero es la escoria del demonio. Y ese artículo de fe que solo los realmente pobres, los que han renunciado a todo por la esperanza en el contacto con la otra vida, puedan obtener y ver lo que realmente desean. Dios santo. ¿Pero qué es lo que usted quiere que yo haga? Estoy dispuesta a todo. Ni siquiera me interesa vivir. Si es que Salvador está vivo en espíritu y en una realidad que yo no puedo alcanzar. ¿Por qué él me atormenta de esta manera? Porque yo ayer escuché su voz, estoy absolutamente segura de que era su voz. Pero, ¿y no comprendió el mensaje? Pero ¿cómo iba a comprenderlo si era una lengua monstruosamente extraña, algo siniestro? Es que en eso consistía precisamente el mensaje. Pero ¿cómo no pudo darse cuenta, Emma? ¿Qué? No, yo no comprendo nada. Emma, usted ya no puede comprenderlo a él. Él está en una realidad que no pueden comprender aquellos que todavía permanecen atados a lo que es egoísta, sucio y cruel. ¿Cruel? ¿Pero de qué me está hablando? ¿A eso? ¿Al dinero? ¿A la riqueza? Usted lo sabe, pero no quiere verlo. Usted se niega a reconocer que usted tiene todo lo que otros no tienen. Y para que usted tenga esto, es necesario que muchos permanezcan en la miseria. Pero no tiene sentido discutir esto, Emma. Usted debe renunciar a encontrarse con su marido. ¿Renunciar? ¿Pero usted cree que yo puedo renunciar ahora? Después de haber visto las cosas que ocurren durante la sesión, después de haber escuchado su voz. Lo siento. Espere, pero ¿por qué se levanta? No, usted no me puede dejar así. Es inútil proseguir intentando alargar esta obstinación suya. Quede en paz, Emma, y no se angustie. También se puede vivir una vida plena y buena sin necesidad de... ¿Por qué no me da una oportunidad? ¿Por qué me condena? Dígamelo, yo puedo hacer lo que usted me dice. Alto ahí, Emma. Yo no quiero que usted haga nada. Entiéndalo bien. Si vine aquí fue precisamente para no obligarla a hacer nada, para que usted abandone ese estado de angustia que tanto la perturba. Ya lo dice bien el Evangelio. Nadie puede servir a dos señores. Así os diré que nadie puede servir a Dios y al dinero. Adiós, Emma. Yo no sirvo al dinero.
que me ofende de esa manera. Es un agravio para mí. Puedo demostrarle que el dinero me importa menos que a nadie. Y se lo voy a demostrar. Adiós, Emma. De veras no podía creerlo cuando me llamaste. Y es cierto, ¿estás aquí? Perdona, yo sé que es un poco intempestivo, pero lo siento, ¿eh? Siéntate y danos tiempo a festejar. No, escúchame. Yo tengo mucha prisa. ¿Tú te acuerdas de la otra vez que tú me hablaste de las acciones de la fábrica? Claro, pero bueno, espera un poco, tómate un trago. No, de veras que no quiero nada. Es que no tengo demasiado tiempo. Escucha, yo necesito esas acciones. Bueno, claro que sí. Además, yo necesito que las tengas tú. Es demasiado compromiso para mí. Son acciones al portador en su mayoría. Pero ¿qué te ocurre, Emma? ¿Por qué de pronto esa actitud así? No, pero si no me ocurre nada. Justamente de pronto pensé que yo estaba abusando de ti obligando a tenértelas, ¿comprendes? Y quiero liberarte esta misma noche. ¿Te parece? Cálmate, Emma, cálmate. Si las tuvimos tanto tiempo, nada va a pasar porque las tengamos un día más. Lamentablemente, esta noche no va a poder ser. ¿Y por qué no? Porque yo no quise seguir teniendo esa responsabilidad. Y le pedí a Javier que se las entregara a Esteban. ¿A Esteban? Pero bueno, ¿qué tiene de extraño? Es nuestro agente financiero. Siempre fue nuestro gran amigo. Pídeselas mañana mismo. Pero... Espera, Emma. ¿Pero qué es lo que te pasa? No sé, te noto rara. ¿Tienes algún problema? Yo ninguno. Quiero especialmente liberarte a ti, Delia, de toda responsabilidad. Por favor. Javier, por favor, me llevas las acciones a casa mañana mismo, te lo ruego. Emma, no sé qué es lo que te pasa, pero algo es. De todas maneras, es cosa tuya. Y sé que no vas a decirnos nada. Está bien, de acuerdo. Pero ve tú a buscar tus acciones a la oficina de Esteban. Yo nada tengo que hacer con eso. Esta vez me ha dado miedo, Javier. Sí. También a mí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que le pasa a mi hermana? Javier, nada sabemos de ella, de su vida. Habría que averiguar, investigar, no sé. Pero, ¿por qué le dio ese ataque de urgencia por sus acciones? Pobre Emma. Tanto que me detesta y yo no puedo sino quererla. Supongo que no vas a decir que no me detesta. Ay, por favor, Delia. Bueno, ¿y sabes por qué no le gusto? Porque no puede soportar que ella no haya tenido hijos con Salvador y yo sí. ¿A quién llama? A Esteban. Aló, Esteban. Habla Javier. ¿Cómo dices? Que son las acciones de ella. El doctor me ordenó tenerlas preparadas porque ella va a buscarlas. ¿De veras? Entonces me di cuenta que todavía la odio. Y eso es porque no estoy del todo purificada. Porque todavía... Qué pena me da a mí misma. ¿De modo que ha pedido sus acciones? Me da pena porque yo, se lo confieso, no he dejado de quererlo a él. Es un pecado, yo lo sé. Esta
también siento por otro un amor distinto. Pero es terrible. Me siento tan sucia, mano. Nunca podré volver al culto. Nunca volveré a ver a mi mamá. Y ella era la única persona que realmente me quería. Todos te queremos. Yo te quiero y tú me quieres, a pesar de esa contradicción que poco a poco va a ir desapareciendo. Y podrás encontrarte con tu mano. Así que estate atenta, ¿no? Y cuéntame siempre todo. Lo de ella y esas acciones. Y ese hombre. ¿Por qué? ¿Qué tienes que ver? ¿No es él el que te perturba? Pues todo eso me parece muy extraño, Javier. ¿Tú no tienes idea de que pueda tratarse? No, ninguno. ¿Y tú? No, yo tampoco. Ella me llamó ayer por teléfono. Me dijo que vendría hoy a buscar unas acciones. Y por supuesto me aclaró que iba a ser una visita estrictamente profesional. Mira, Esteban, algo grave le está pasando. Hasta creo que... ¿Qué? No sé, pero anoche parecía como perturbada. ¿De modo que tú crees que sería bueno que la viera un médico? ¿O un especialista, quiero decir? Yo la verdad es que no sé ya qué pensar. Además, no sé cómo planteárselo. Tú sabes que ella nunca aceptaría eso. Bueno, bien. Cuando venga hoy a buscar esas acciones, pues la voy a tantear, a ver qué puedo hacer. Esteban, de verdad no sabes cuánto hubiera deseado que ella te aceptara. Sigo creyendo que le gustas demasiado. Que por eso le repeles. Así que ten mucho cuidado con ella. No te preocupes, lo tendré. Oye, Esteban, ¿tú crees en los espíritus? ¿A qué viene eso, Javier? Fíjate que ayer Delia me decía que en realidad nada sabemos de la vida de Emma en este momento, salvo de su obsesión por Salvador. Y de pronto recordé. ¿Qué recordaste? Aquella noche que vino a casa, se fue bravísima porque apareciste tú. Bueno. ¿Y eso qué tiene que ver con los espíritus? No, nada, claro que nada, pero no sé, mira, esa noche se le cayó del bolso una tarjeta extraña. Sí, de una librería de esas esotéricas. Ay, por Dios, Javier. La ciudad está llena de librerías de esas, de literatura de ese tipo. Y claro, como la gente está medio loca, pues es un gran negocio editorial. Sí, pero es que se puso tan mal cuando se vio descubierta. Me arrebató la tarjeta de la mano. Y contó, como tomándolo todo en broma, de un encuentro extraño con un tipo que algo tenía que ver con la tarjeta, todo eso. ¿Extraño? Sí. No sé muy bien. ¿En qué sentido extraño? Es que mira, todo era extraño. Y ella nos estaba mintiendo cuando tomaba broma la cosa. Esteban, conozco a mi hermana. Yo sé cuando miente. Vuelvo arriba. ¿Usted no me reconoce? ¿Es que yo la conozco a usted? Soy la secretaria del doctor Barrios. Ah, sí, discúlpeme, sí, la he conocido. Qué raro que no me reconozca. Usted estuvo en la oficina muchas veces. Me perdona, pero yo soy muy mala fisonomista. ¿Pero usted no es mía? Sí,
pero volví porque usted vino. El doctor lo espera, venga. Ah. ¿Qué es lo que te pasa? No, nada. Ya le aviso al doctor. Emma, eras tú. ¿Por qué no pasaste? Hola, Emma. Me alegra verte. ¿Cómo estás, Esteban? Pues todo está en orden. Cada una de estas es una acción al portador, de modo que ten mucho cuidado. Aquí hay una verdadera fortuna, y tú lo sabes. ¿Una fortuna? ¿De cuánto? Bueno, yo calculo que a la cotización del día, 15 millones. ¿Dónde firma? Aquí, donde dice el titular. ¿Es un recibo esto? Sí. ¿Cómo es? Todo bien. Mabel, si no hay algún otro papel, gracias. Permiso. Supongo que si hiciste salir a la muchacha es porque quieres decirme algo. Sí, claro. Quise aprovechar a que vinieras a buscar las acciones porque me dijiste que no te llamara más. Y yo quería hablar contigo. Esteban, tú sabes que no tenemos nada que hablar. El tema no es el que te imaginas. Es otro. Tú, sin ninguna relación conmigo. ¿Qué pasa conmigo? Que nadie sabe nada de ti, Emma. De tu vida. Que vives completamente encerrada. Y que todos estamos muy preocupados por ti. No veo la razón. Yo prefiero estar sola y no ver a nadie. Es que lo haces todo tan difícil cuando lo simplificas tanto. Es así. Y sin embargo yo creo que no es tan sencillo. ¿Me dejas que te diga cuánto de veras lo siento? Es que estás rara, Emma. Bueno, ya pasará. Sin ayuda de nadie. Nadie puede ayudarme. ¿Sigues pensando mucho en Salvador? Más que nunca. Y lo he visto un par de veces. ¿Cómo? Bueno, tal vez hayan sido alucinaciones, pero tal vez no. Bueno, pero eso no importa mucho, ¿no crees? Prefiero preguntarte si de veras crees en esas cosas. Lo he visto. Pero ¿cómo no voy a creer? ¿Pero cómo lo has visto? ¿Lo has visto así, claramente? ¿Como me estás viendo a mí ahora? La diferencia es esa luz que lo rodeaba a él. Parecía irradiarla él mismo. Emma, ¿por qué no te mudas de esa casa? Hay demasiados recuerdos allí. Te haría bien un viaje largo, ¿entiendes? Nuevos ambientes, otras gentes. ¿Y por qué no me recomiendas un psiquiatra también? Oh, Emma. Emma, por favor, espera. ¿Pero por qué tienes que reaccionar en esa forma, Emma? Porque todos me están tratando como si yo fuera una loca.
Si callo lo que me pasa, se inquietan. Pero si lo digo como acabo de hacerlo contigo, supongo que comenzarán a discutir si deben internarme o no. Hasta la vista. Malentiéndeme. No te molestes. Yo sé que tú estás muy ocupado. Adiós, Mabel. Mabel es tu nombre, ¿no es cierto? Sí. Qué rara está la señora de Aguirre. ¿Por qué lo dices? Porque, bueno, no sé, parece como brusca. Tiene algo en la mirada. ¿Usted no la ve? Espere, padre. ¿Una librería esotérica, dijo? Sí, eso dije. Y lo malo del caso es que la he visto entrar a ese lugar más de una vez. Por eso te pedí que viniera, ¿sabes? Yo conozco al dueño de ese negocio. Lo conozco muy bien. Y puedo asegurarte que es un tipo peligroso. Pero, ¿en qué sentido, padre? En eso que llaman un tipo con carisma. Si consigue incautos que lo sigan, puede llevarlos a cualquier lado. Y tu hermana se encuentra en tal estado de obsesión que temo mucho por ella. ¿Pero qué es lo que teme, padre? No lo sé todavía, no sé. Pero ese tipo quiere algo de ella. Y ella va a ese lugar con frecuencia y de noche. Después que cierran el local, entra gente, incluso Emma. Después que cierran. ¿Espiritismo? Sería muy lógico, Ningma. ¿No crees? Claro, por supuesto que lo creo. Javier, ¿sabes que hoy me dijo que había visto 2 veces a Salvador? ¿Dijo eso? Mabel. Sí. Yo me voy y posiblemente no regrese hoy. La correspondencia me la deja encima de mi escritorio. Mañana la firmaré. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Aló? ¿Hermano José? Es Mabel. Sí, ya sé que no debo llamarlo a él. Pero necesito verlo con urgencia. Ha pasado algo que usted tiene que saber.